Bueno, una vez que ya vimos cómo hacerlo a mano, me gustaría que siguiésemos el ejemplo 6.7 de Logata de la quinta edición para resolverlo con MATLAB. El ejemplo 6.7 nos dice que tenemos un sistema con una realimentación unitaria negativa y que tiene un error de estado estacionario de 0.53 segundos a la menos 1. Y acá está mal escrito, y se pretende incrementar la constante de error estático KB para que sea de 5 en vez de 0.5, es decir, 10 veces mayor. Entonces, la idea de este video es seguir los pasos que va siguiendo el libro, pero hacerlos con comandos de MATLAB, para poder usar toda la potencia de MATLAB en el cálculo también, ¿no? Que nos permita también calcular esto más fácilmente. Entonces, bueno, lo primero que voy a querer hacer es calcular el denominador con MATLAB. Para calcular el producto entre dos polinomios, uso el comando conv, que es como una convolución entre dos polinomios. A eso lo guardo en la variable temp y después convoluciono a temp con 1, 0, que es el equivalente al S. Entonces compongo lo que va a ser el denominador de la transfer function a la que voy a llamar g. G entonces es esta función de transferencia, es decir, la función de transferencia de lazo abierto. Y voy a llamar sys al sistema en el cual considero la realimentación negativa unitaria. Entonces, sys es el resultado de feedback de g con 1. Por último, voy a hacer el lugar de raíces y voy a calcular los polos dominantes del sistema para saber dónde estos están ubicados. Bien, entonces el lugar de raíces va a ser el que me muestra acá el gráfico y los polos dominantes van a ser 3 y los voy a guardar en una única variable. Esta variable, polos dominantes, es en realidad un arreglo de los tres polos, es decir, es un arreglo de tres números complejos. Bien, para analizar el comportamiento, una vez que veo dónde están ubicados los polos dominantes, veo que los polos dominantes están ubicados. Tengo uno que es real y dos que son imaginarios complejos conjugados. Bien, para bueno, entonces lo que hago ahora es calcular el zeta, es decir, el ángulo que tienen estos polos complejos conjugados, para ver dónde estoy ubicado sobre mi lugar de raíces. Bien, entonces para calcular el ángulo voy a usar la función angle de polos dominantes y voy a usar el elemento 2. ¿Por qué el 2? Porque este está en menos 2,33 y este está en punto 3 y punto 5, es decir, los polos que están más cercanos al eje imaginario son los complejos conjugados. Entonces mis polos dominantes, los que están dominando el transitorio, son los complejos conjugados. Bien, entonces a estos polos complejos conjugados les quiero calcular el zeta correspondiente. Para eso uso la función de ángulo que me devuelve el ángulo que hace un número complejo. Entonces me dice que es de 2,08. El zeta es el coseno de este ángulo, entonces calculo el coseno de ángulo y lo guardo en la variable zeta y me queda que es de 0.49. En el lugar de raíces, lo que puedo hacer también es moverme a lo largo del lugar de raíces hasta que la ubicación de este punto de operación esté cercano al polo dominante que tengo, es decir, 0.33, 0.57 para este ejemplo. Es decir, si yo acá tenía 0.33 y 0.58, bueno, estoy bastante cerca. Acá veo que el valor de zeta que estoy leyendo es de un poquito menos de 0.52. Eso, y acá estoy viendo que tengo 0.49 como zeta. Es decir, ese sería ahí. El mismo MATLAB o el mismo gráfico que me genera MATLAB sobre el lugar de raíces me dice dónde estoy ubicado, es decir, la ubicación del polo, el factor de amortiguamiento que es 0.49, que es 0.49 que yo había calculado, la ganancia que tiene el sistema para estar ubicando, es decir, la ganancia de K de Evans que tiene el sistema para ubicarme en este punto de operación, también me dice sobre el pasamiento y la frecuencia en radianes sobre segundos. La frecuencia natural es de, para calcularla, entonces uso el módulo, que sería la distancia entre el origen y este punto de operación, sería el módulo del segundo valor en polos dominantes. Es abs la función para obtener el módulo, como el valor absoluto, y obtengo que el omega n es 0.67 y acá tengo 0.668, así que es este el punto en el que yo estoy ubicado actualmente.
Bien, entonces, sin querer modificar este punto de operación, voy a querer agregar un polo y un cero que me reduzcan la constante de error 10 veces. Bien. Otra cosa que puedo hacer es hacer el step del sistema y obtener el gráfico del escalón, o el step info para obtener los valores ya directamente en una tabla. Y una función que vamos a usar en este ejemplo es evalfr, que es evaluate la frequency response de una función de transferencia en un punto determinado. Entonces, a modo de ejercicio y para probar cómo funciona esta función evalfr, voy a evaluar la función g, es decir, la función de transferencia de lazo abierto, en el polo dominante en el que estoy ubicado ahora. Y el valor que me devuelve es -1. Eso quiere decir que estoy parado sobre el lugar de raíces. Es decir, que este punto, polos dominantes 2, es un lugar en mi lugar de raíces. ¿Por qué? Porque el lugar de raíces eran todos los que me daban origen a la ecuación característica igualada a 0. Es decir, cuando g por h es igual a -1. Bien. Espero no haber hecho lío con eso, pero es solamente un ejemplo. Entonces ahora sí, continuando con el ejemplo del libro, el libro propone arbitrariamente la posición de un 0 en punto 0,5 y en punto 0,05 para el polo. Bien, entonces la función de transferencia del compensador, que vamos a ir armando de a poco, va a ser esta que es transfer function y me devuelve este valor MATLAB. Cargué entonces el compensador propuesto como C. Lo que me dice ahora es evaluar el aporte de fase que van a dar estos dos, esta combinación de polos y cero, evaluándola en el punto de operación donde voy a querer estar trabajando. Es decir, yo tengo acá un polo y tengo un cero, quiero calcular este aporte de fase que va a estar haciendo este compensador que agregué. ¿Para qué? Para evaluar la condición de que el aporte de fase no sea grande, es decir, que el aporte de fase sea menor a 5 grados. Entonces, evalúo la función en el punto, calculo un valor temporario que va a ser temporario 2, que es el ángulo de... en temp voy a guardar la función evaluada, el compensador evaluado en el punto de operación que había elegido previamente. A este temp, entonces, le quiero calcular el aporte de fase, entonces calculo con angle y lo guardo en tanto, pero me lo devuelve en radianes, así que ahora a este valor en radianes lo voy a querer convertir a grados, entonces la contribución va a terminar siendo este valor convertido a grados, que es de menos 3.46. El libro dice, cuando llega a esta instancia, que el aporte es de 4 grados. Bueno, nosotros tenemos una calculadora que funciona mejor y en vez de 4 grados es de 3,46. Y lo que sigue diciendo el libro es que el lugar de raíces se ve levemente modificado. Entonces lo que hace es volver a calcular el lugar de raíces ahora con este compensador metido dentro, al cual le estamos suponiendo por el momento una ganancia unitaria. Bien, calcula de acuerdo a el transitorio anterior el nuevo punto de operación. Dice que este nuevo punto de operación es punto 31 más menos punto 55. Bien, y va a evaluar la condición de módulo en este nuevo punto de operación para evaluar que estemos cercanos, para ver que sea cercano a la unidad. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es calcular esta nueva función de transferencia, que es la función de transferencia resultante de la planta G con el compensador en serie. Entonces, ahora planta va a ser la conexión en serie del compensador con G. Bien, evalúo la función planta en el punto de operación anteriormente dicho, obtengo temp. Y ahora con la función módulo o valor apps, voy a calcular el módulo. Este módulo me da 0.0356. Bien, ahora este módulo que estoy calculando es igual a la ganancia sobre la ganancia vieja, y esa va a ser la ganancia del compensador nuevo. Entonces esta nueva ganancia es módulo dividido 1.06, que es la ganancia que yo tenía desde antes en la planta original. Bien, y ahí obtengo el valor de la ganancia para el compensador C.
Este ejemplo que hice acá con MATLAB lo tienen ustedes en .m en el aula virtual y lo tienen resuelto con las explicaciones del libro en el libro. Pero para que tengan en claro y vayamos siguiendo los comandos en MATLAB como para poder ir aprovechando MATLAB también en el cálculo de compensadores, les armé este video. Espero les haya sido útil y bueno, sigan resolviendo.